Todos a W, ver y rever. Te estábamos mostrando recién en el pase con Diego Seigman esta prueba que complica a Hugo Moyano en el bloqueo de la distribuidora Rey en San Pedro, con presos que eran de San Nicolás y que siguen ahora en prisión, pero en sus casas por una tal vez presión que hicieron sobre la jueza Maistegui del caso el diputado Leopoldo Moró en nombre de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Recién también hace pocas horas, el diputado Tailade, ex jefe de contrainteligencia de la AFI y miembro de la misma comisión, dijo que la jueza que pidió licencia por estrés tiene la cola sucia. Ya vamos a hablar más de ese documento que es muy importante. Plata que pagaron la distribuidora Rey para que liberen la empresa, esto consta todo en el expediente, terminó en la sede central de camioneros. Vamos a hablar también de el arreglo que está por efectivamente concretarse de Alberto Fernández y del resto de los imputados en la causa por el Olivos Gate, por la fiesta que se hizo en la Quinta de Olivos, por 1.600.000 pesos y 1.300.000 pesos. Para el fiscal el tema está arreglado. El fiscal es Domínguez, el juez es Mirabella de San Isidro. Hay que ver cuándo firma esto Mirabella y si efectivamente lo homologa. Como siempre en el derecho hay dos posturas, pero una cosa puede ser legal y no ética. Esto puede ocurrir en medio de la cuarentena más fuerte y en medio del confinamiento obligado por un decreto que firmó el mismo presidente. Por lo menos existió esta fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez, admitida por el propio mandatario, pero minimizada. Ahora va a lograr zafar de la justicia cuando hay, ¿se puede acercar más la cámara? No. 45.000 imputados en causas penales por supuestamente también haber incumplido con el ASPO, el viejo ASPO, ¿se acuerdan? El aislamiento social preventivo obligatorio, y su primo menor, el DISPO, distanciamiento social preventivo y obligatorio. Ahora, recién estaba Patricia Bullrich en Solo una vuelta más. Le está haciendo juicio el presidente, ¿no? Por una cuestión que él dice que rozó su honor o que dañó su honor. ¿Cuánto le pide a Bullrich por eso? 100 millones. 100 millones de pesos. Están en un litigio porque Bullrich sugirió que desde el gobierno se podrían haber pedido coimas o algún tipo de transacción irregular entre el laboratorio Pfizer y justamente la Casa Rosada para que puedan venir esas vacunas que finalmente llegaron. El presidente, al sentirse tratado como corrupto, dijo: le hago un juicio por calumnias. Pide 100 millones de pesos. Entiendo que los va a donar, o por lo menos eso es lo que trascendió, o dijo el presidente. Ahora, en la causa del Olivos Gate, propone comprar un respirador para el Malbrán. ¿Está bien? No, no está bien. Insisto, puede ser legal y no ético. ¿Por qué se presionó tanto para que la causa pase a un juzgado determinado de San Isidro? O a una fiscalía. ¿Todo va a quedar así? ¿No se van a pedir disculpas? De todo esto vamos a hablar en este programa. Está también el fiscal José María Campagnoli, que, ¿se acuerdan? Fue el fiscal, tal vez el primer perseguido en la era K por la causa de la ruta del dinero K. Muchas K. Y ahora te vamos a mostrar una historia increíble que tiene que ver con aquello. Con aquellos millones. Los de Báez, tal vez los de los Kirchner, no se sabe. Hay un nexo entre los dos, ¿no? En esta historia también. Una mega estafa en un country. Mega estafados en el country. Y la ruta del dinero acá. Carlos Molinari, un emprendedor inmobiliario, con una historia bastante singular, se sacó fotos con Obama, fue ciudadano ilustre de Miami, pero con algunos antecedentes dudosos en la Argentina, le habría pedido a Pérez Gadín, que era el administrador de la Rosadita, donde se contaba el dinero de Báez, y ex administrador de los hoteles K, $5.100.000 para hacer un emprendimiento inmobiliario en Verazategui. Hay más, Hudson Park se llama este emprendimiento. Hay más de 120, entre 120 y 200 personas
que creyeron que habían comprado el terreno y no es así. Pusieron la plata y después le dijeron, no, ese terreno no es tuyo, hay otra persona que puso la plata. E incluso pasó cruzado, 3 personas pusieron la plata para el mismo terreno. Gente que juntó la plata toda la vida. El caso empieza a investigarse en la Fiscalía de Berazategui, pero también es un ejemplo de cómo, como decía William Blake, espera veneno del agua estancada. De aquella corrupción o de aquellos polvos, estos lodos. ¿No? Con esa plata sucia, según comprobó la justicia, con parte de esa plata sucia, se siguió estafando gente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora lo van a ver en la nota. Gente que compra un terreno con buena fe y ese terreno ya había sido comprado por otra persona a la que tampoco le dejan acceder a este barrio cerrado, que está embargado e inhibido por la Cámara de Casación Penal, ratificado en la causa de la ruta del dinero acá. Porque Molinari, la persona que está al mando del fideicomiso que empezó este emprendimiento, quedó embargado e inhibido por 500 millones de pesos y entre esas cosas le embargaron todos estos terrenos, son 70 hectáreas. Aún así los vendieron, doble, triple. Algunos de los compradores están pidiendo ahora de vuelta dinero para decirle, ahora sí vas a ser el dueño. Veamos la nota. Estamos en Hudson Park, un barrio cerrado que iba a ser un barrio cerrado y no lo es. ¿Por qué? Se transformó en una estafa. Hablamos con varios de los compradores de terrenos. ¿Quién los vendió y quién está atrás de todo esto? Un viejo conocido de la ruta del dinero acá, Carlos Molinari, emprendedor inmobiliario que les vendió terrenos que después ellos nunca pudieron habitar. Todo esto, las 68 hectáreas, están embargadas por el Tribunal de Casación Federal en la causa de la ruta del dinero acá. Compré lotes de buena fe, que me paré en el terreno, que iba a construir y demás, y finalmente al día de hoy no tengo nada, no puedo entrar al barrio. En mi caso, por ejemplo, yo era lo único que tenía, tengo a cargo 2 hijas, soy una mujer de familia, de trabajo, compré de buena fe. Al día de hoy yo no tengo terreno, no puedo seguir mi obra, estoy alquilando, me estoy gastando mi plata. Yo tengo la casa terminada y el cual ahora el fideicomiso me dice que el lote no es mío. Yo ya tengo mi casa lista para venir a vivir y no me dejan entrar a vivir. Y no solo eso, solamente te piden $40.000 para recomprar el lote que uno ya compró. Sí, hay grabaciones de Liz Facilavalle hablando y ofreciendo el lote que tenés que pagar 40 o $50.000. Aumentaron a 80. Sí, con el lote vale 80. Yo 2 lotes compré, 20 años de trabajo, ¿Cuánto? para mis hijas 2 lotes, gasté $110.000. Y de un día para otro me enteré que no soy dueño, y bueno, era el sueño de mis hijas, 20 años de trabajo y ahora, ¿Qué trabajó? ahora están alquilando, no, en comercio. Ahora, el dueño de esto es Carlos Molinari. Es uno de los dueños, está compuesto por un fideicomiso que fue mutando en varias figuras relativas al fideicomiso. La Cámara de Casación Penal embargó, ¿no?, este lugar a Carlos Molinari por ser parte de la ruta del dinero acá. Sí, exactamente. ¿Eso lo sabían? Eso lo sabíamos y el único empleado que tenían registrado en blanco era Fariña, que obviamente salió en todos lados y es un testigo protegido producto de esa causa, ¿no? Sí. Todos tenemos conocimiento, es público lo que pasó con, O sea, con Fariña. A Fariña también lo estafó. Sí, Fariña está registrado como único trabajador de este emprendimiento que estaba en blanco. Claro. Y después posteriormente vinieron más embargo de la provincia de Buenos Aires por falta de pago de rentas provinciales. No paga nada. No, esto está todo embargado e inhibido y con esas circunstancias jurídicas ellos se pusieron a vender lotes y son todas las personas que están acá que son los estafados, ¿no? Sí. ¿Vos cuánta plata invertiste? $45.000 en el lote. ¿Y cuándo te diste cuenta que no...? Y hace 6 meses que yo venía pagando expensas, venía entrando todo para ver, íbamos a hacer la casa y de golpe me sacaron de las expensas, me borraron y me dijeron, me mandaron un mail que no era más propietario.
¿Y ellos se dieron la cara? ¿Explicaron? Siempre se manejan en bambalinas, nunca dan la cara personalmente, atienden esporádicamente a algún que otro damnificado, siempre con promesas de que van a llegar a un acuerdo, pero nunca se plasman en la realidad. Ellos cobraron todo en dólares, se hicieron de sumas. Convengamos que ningún lote se vendió por suma menor a $35.000. Hicieron una vaca importante en cuanto al monto de lo que vendieron acá. Hay más de 120 afectados. Esta historia que es increíble, ¿no? Tantos años después de la ruta del dinero acá y todo lo que le llevó a la justicia investigar este caso por el que Lázaro Báez terminó condenado por lavado agravado, está preso por presión domiciliaria, igual que las personas que trabajaban con él. Siguen apareciendo historias que tienen que ver con este dinero sucio, ¿no? Parte del dinero de Báez se invirtió en este emprendimiento que termina siendo una mega estafa aún hasta hoy. Hasta hoy. Ahí había testimonios de personas que ya pusieron la plata, dicen que lo llaman para pedirle más dinero y decirle, sí, esta vez el terreno es tuyo. Una de las personas construyó su casa. Y de golpe le dijeron, no, no es tuyo el terreno. Estamos viendo a Molinari, que fue la persona que le pagó el casamiento a Leonardo Fariña con Jelinek. Lo que hay que destacar es que después Leonardo Fariña se transformó en arrepentido, en este caso de lavado, y la justicia terminó demostrando todo lo que él había dicho y aportó, ¿no?, en la justicia. Salió del programa de protección de testigos, después de que fue baleado su auto y de sufrir varios ataques, ¿no? Fariña. Cuando vio que volvían a poder los casos, fue el programa de protección de testigos. Parece una paradoja, pero no lo es. ¿Quién le va a pagar a esta gente? Hay una causa que se empezó a investigar en la Fiscalía de Berazategui, que además el fiscal tiene a cargo de la Fiscalía de Florencio Varela. Son dos municipios muy populosos. Y la causa está ahí, ¿no? Va caminando, pero el fiscal les dice a los denunciantes, no tengo gente para trabajar. Tengo cargo todos los delitos de Berazategui y lo de Florencio Varela. Carlos Molinari sigue en la Argentina. La gente con la que él creó este fideicomiso que está al mando, como que preside su hijo, Matías, a quien yo conocí, Matías Molinari. ¿Saben dónde? En la casa de Federico Eláscar. Cuando hicimos la entrevista con Jorge Lanata justamente a Eláscar, con cámara, ¿no? Ahí estaba Matías Molinari, el hijo. Es increíble, ¿no? Gente que ahorró toda su vida porque no es, a ver, un barrio cerrado como el barrio Abril, que está al lado, que tal vez es de gente que tiene otro poder adquisitivo. No, este no. Y siguen, las denuncias de estafa son, a ver, concretas, están papeles, hay audios, hay de todo. Entre 120 y 200 personas. Además, el predio tenía, o iba a tener, unas torres, algunas construyeron, otras no. Y hay gente que compró aire. ¿Por qué? Porque compró un departamento que nunca se terminó de hacer. Molinari fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires con Mario Ishi. Tiene contactos en los Estados Unidos, se sacó en algún momento una foto con Obama. Obama sacó foto con millones de personas. Pero es muy notable cómo sigue tal vez teniendo influencia en algún sector del poder político, porque este caso se empezó a conocer hace un tiempo. A Fariña, por ejemplo, lo estafó, según dice Fariña, en el 2010. Pero bueno, se fueron acumulando los casos y ahora la justicia tomó la investigación después de tanto tiempo, ¿no? Algo se movió ahí o se quedó estancado para que la investigación no avance. Hudson Park. Me decía también gente del mercado inmobiliario de la zona sur que de alguna manera arruinó un poco el mercado que ya estaba alicaído, porque al conocerse esto y al ser no un secreto a voces, ya casi muy público, muchas personas que quieren comprar o que averiguaban para comprar terrenos en nuevos predios no quieren saber más nada.
Dice, no, a ver si me pasa lo que pasó en Hudson Park. Esta historia continuará. Está con nosotros alguien que sabe un poco de este tema, José María Campagnoli. Muchas gracias. Primer fiscal del caso de la Ruta del Dinero acá y quien resolvió con su equipo buena parte de esta trama en 23 días hábiles o 21. 22 días. 22 días. 22 días con mi equipo de trabajo pudimos llegar a establecer algunas cuestiones y bueno, y después pasó todo lo que ya se sabe, ¿no? Sí. En la prehistoria sería el 2013. Sí, pasaron ya 9 años, ¿no? Sí. Pero sirve también para, en aquel momento, bueno, la causa se la sacaron a Campagnoli, cuando pasa al fuero federal, el fiscal era Marijuán, estaba de licencia, y quien era el fiscal antilavado, Carlos Gonella, saca de la imputación a Báez, lo saca a Báez. De la Ruta del Dinero Báez saca a Báez. Marijuán después acciona contra Gonella y por supuesto Báez terminó siendo imputado. ¿Y qué le pasó a Campagnoli? Quisieron removerlo de su cargo. Sí, sí. 9 años después, las estrategias acá con la justicia están parecidas, ¿no? Sí, yo creo que desde el año 2012 por lo menos que aparecen los primeros casos de donde los fiscales empiezan a mover algunas causas que algunos jueces archivaban con temas de corrupción. Creo que en el año 2012 fue la causa de Ciccone. Felisa Micheli, Sí. la causa de Ciccone. O sea, es como una historia que se repite, los embates contra la justicia, la persecución o el intento de disciplinar a jueces y fiscales, que más allá de que, por supuesto, que la justicia tiene que mejorar mucho, lo cierto es que por la justicia, por este contrapoder que es la justicia, bueno, nos enteramos de Ciccone, nos enteramos de la Ruta K, nos enteramos de las condenas de Felisa Micheli, se llega a la condena de los bolsos de López, y así una lista enorme que pareciera que es lo que incomoda al poder. Y cuando empezó este gobierno arrancó con distintos embates contra la justicia, como meterse con la jubilación de los jueces, como crear esa comisión llamada Comisión Veraldi para ver cómo anda la Corte, como los embates contra la Corte, los embates contra el procurador Casal. ¿Cómo? La reforma judicial que se La reforma judicial. votó en el Senado. Bueno, es una constante y es como... Y por ahí estaría bueno que la gente reflexione un poco, porque soy consciente de que la justicia tiene una muy mala imagen para la sociedad, pero la verdad que silenciosamente la justicia no tiene militantes, no tiene voceros, es un poder que lo elige, a los jueces los elige el presidente, con el acuerdo del Senado, y sin embargo, este poder judicial ha frenado, desde mi punto de vista, con bastante mediano éxito, vamos a decirlo así, un montón de casos que hoy en día la ciudadanía tiene la oportunidad de ver, y de ver qué pasa, y de que se juzguen, y que llegar a condenas. Sí. A Campagnoli lo quisieron remover con un jury, o sea, con una especie de juicio, ¿no? Un juicio político. Un juicio político. ¿Le pasó lo mismo ahora o le está pasando lo mismo a la fiscal anticorrupción de Entre Ríos? La doctora Goyeneche. Sí. El caso de la doctora Goyeneche a mí me recuerda mucho mi jury de enjuiciamiento, mi juicio político, mi suspensión, la reducción de mi sueldo, la dispersión de todo mi equipo de trabajo en distintas oficinas de tribunales. O sea, es como una constante que cuando las evidencias son tan fuertes, el investigado, ¿qué tiene que hacer? Atacar al acusador, atacar al fiscal, buscar la manera de sacárselo de encima. Sí. Goyeneche participó, ¿no?, del juicio donde se condenó al ex gobernador Uribarri por un caso grave de corrupción y estaba ahora también por empezar las audiencias de una causa que involucra tal vez a casi todo el poder político de Entre Ríos, casi todo, ¿no? No todo, que tiene que ver con la legislatura de esa provincia y dinero que se fue hacia los bolsillos de la política. Y el jury de Goyeneche duró una semana. El juicio de Uribarri duró 5 meses. ¿Cómo se trabaja así?
No, bueno, es importante que se sepa que en la justicia no hay demasiados avances, más allá de la fotocopia o de una computadora un poco con más memoria, ¿sí? En nuestro país, en materia de corrupción, como en materia de narcotráfico, hace falta que una agencia de investigación que sea un apoyo para los jueces y los fiscales en casos complejos. Y esa agencia de investigación que en algún momento con el doctor Quantín la habíamos impulsado, y tiene que tener un director que tenga un acuerdo del Senado para tener un poco de estabilidad, para tener estabilidad. Un FBI sería. Una especie de FBI criollo, pero con cierta estabilidad en su director. ¿Por qué? Y porque si no, sigue el juego de la política, y en la política ya asume que el narcotráfico está en la Argentina y que los jueces se arreglen, y a veces manda un gendarme y a veces no. Y no es así, porque el problema existe y hace falta encararlo con seriedad. Y para eso se necesita alguien que tenga una independencia y una protección constitucional, como puede ser un acuerdo del Senado, que es lo que veníamos nosotros proponiendo desde hace años. 2003, ¿no? Ministro de Justicia Vélez, con el secretario de Seguridad era Quantín. Sí. Usted estaba formado. Yo era el subsecretario junto con el doctor Rodríguez Varela. Sí. Hicieron fue el primer anuncio en la Casa Rosada con todos los gobernadores que después en el Salón Blanco. Sí. Y después, bueno, Vélez dejó el cargo y quedó en la nada, que era esto, ¿no? Crear una agencia que ahora lo pidió Lorenzetti Lo pidió Lorenzetti porque ese apoyo que hace... A ver, el acto de Rosario para mí es muy importante y es un fuerte apoyo para todos los jueces y fiscales que están trabajando contra el tema del narcotráfico. Pero no va a cambiar las cosas si no ponemos alguna herramienta, si no dotamos a los investigadores de los recursos necesarios para tratar de cambiar un poco, porque los jueces y los fiscales somos abogados, o sea, no somos detectives, hay que hacer trabajos de campo, hay que hacer tareas de investigación complejas. Uno ve a veces que en un allanamiento un camión y que lo van llenando de cajas del resultado en una estafa como la que acabamos de ver, ¿no? Todas esas cajas o el secuestro de teléfonos son meses, años de investigación después cuando la tenemos en la fiscalía. No es de un día para el otro, hay que leerla, hay que ver qué hay ahí, qué material hay. Bueno, no es como en las series. No es como en las series, o sea, realmente es el trabajo a veces, por ejemplo, la transcripción de escuchas telefónicas, la lectura de documentación, el análisis de entrecruzamiento de teléfonos, son todas cosas que a veces nosotros en la Fiscalía lo hemos hecho casi manualmente, a la noche, tirando papeles en el piso, haciendo entrecruzamiento. Realmente es un trabajo artesanal que requiere de muchas horas y que una vez se piensa, uy, allanaron tal lugar, se llevaron 200 cajas de... ¿Y quién las va a leer después? Hay casos igual que tardan menos en resolverse, ¿no? Como el del presidente de la República y el Olivosgate. Lo invito a ver lo que decía antes Alberto Fernández sobre las personas que incumplían el decreto del ASPO que él mismo firmó. Vemos un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende. Sí, esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Y las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Simplemente a esa gente la reportan y que la justicia va a hacer lo que tiene que hacer. Pero que sigan haciendo lo que están haciendo. Y a los idiotas les digo, lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los gobos, se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia, entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron. En lo posible, no salgamos en la calle. Necesitamos evitar las reuniones sociales, porque en las reuniones sociales, en lugares cerrados, es donde más prolifera el contagio. Todo eso escuchamos, todo el mundo lo recuerda, durante meses y meses y meses donde la gente cumplió. Es fuerte escucharlo hablar de idiotas al presidente, ¿no? Es el presidente de la República.
tal vez encontraba a alguien en la calle y se lo imputaba por una causa y todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. ¿Qué pasó con esta causa de la fiesta de Olivos? Donde, esto es interesante también, se está investigando solamente este hecho, se investigó solamente este hecho. Y gracias al trabajo de Gonciber, en @Gonciber en Twitter, que fue el que publicó los registros de ingresos y egresos de la Quinta de Olivos, todos pudimos investigar o ver lo que pasaba en la Quinta durante el confinamiento. Y hubo muchas más reuniones. Muchas más. Esta se conoció por la foto, ¿no? Que difundió Guadalupe Vázquez, nuestra compañera. Pero hubo asados de los diputados con las autoridades de la Cámara de Diputados, con Máximo Kirchner, y todo eso, o actos donde incluso se filmó a chicos, un acto de la ANSES, y todo eso no se investigó. No se investigó. Se terminó encapsulando todo el escándalo de Olivos en el cumpleaños de Fabiola Yáñez con esta foto. Y la gran mayoría de esas personas, incluso con las pruebas que demuestran que tenían permisos de circulación truchos, apócrifos, o sea, truchos, ¿no? El papel para circular era falso, no era la excusa falsa, sino el papel era falso. Aún así, el fiscal Domínguez de San Isidro aceptó, y esto tiene que ser homologado por el juez Mirabella, lo que ofreció Alberto Fernández. ¿Qué plata? 1.600.000, 1.300.000 Fabiola Yáñez para comprar 2 respiradores para el Malbrán, son $8.000. $8.000. Hay 45.000 personas que están imputadas en causas penales por haber incumplido el aislamiento social preventivo obligatorio. Que, como recién decía Campagnoli, es más trabajo para fiscalía, juzgados. 45.000, ninguno condenado. Ninguno condenado. Yo recién planteaba no sé si es una paradoja, pero en el juicio civil que le está haciendo el presidente a Patricia Bullrich, porque se sintió ofendido en su honor cuando Bullrich sugirió que el gobierno había pedido coimas o había sugerido un manejo irregular para traer la vacuna de Pfizer, él dijo, a mí nadie me dice corrupto, está pidiendo 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Entiendo que los va a donar o él dejó trascender eso, lo dijo. Ahora, cuando le toca a él, que además tiene que tener una conducta absolutamente ejemplar. Acá ahora lo va a explicar mejor Campagnoli, pero algo puede ser legal y no ético. No se pidieron tal vez las disculpas que uno podía esperar. ¿No? Dio en algún momento explicaciones el presidente, pero sonaron a poco, porque hubo gente que no pudo estar en el entierro de su familia, de algún familiar muerto por el COVID. No pudo. Todos lo sabemos, todos lo sufrimos. Todavía no se conoce el daño que produjo el confinamiento tan estricto que mucha gente cumplió, no por el decreto, porque por el decreto y por convicción propia. Porque también los funcionarios decían, estamos haciendo un gran esfuerzo con todo. No, bueno, el esfuerzo lo hizo la gente. La ciudadanía se quedó en su casa. No vio a sus familiares. No vio nacer a sus familiares directos. O no pudieron ir a despedir, insisto con esto, a un familiar que había muerto. Y después se ve esta fiesta, ¿no? El presidente dijo, pasé por ahí, me quedé unos segundos nada más. Bueno, todo el resto no. Todo el resto no. ¿Hizo bien el fiscal Domínguez en aceptar este ofrecimiento del presidente? A ver, primero quería decir respecto a lo que venías comentando, sí, que hubo infinidad de casos donde se investigó o donde se imputó a personas penalmente por infracción al artículo 205. Y hubo condenas. Ah, ¿hubo condenas? Yo recuerdo por lo menos un caso de mi distrito donde se condenó porque las personas que en cuarentena estricta, eran sorprendidas en una flagrancia cometiendo un hecho delictivo, además del hecho delictivo que se le cometía, se le imputaba la infracción al artículo 205.
por ahí se celebraba un acuerdo de juicio abreviado, de condena, y se lo condenaba por el robo, por ejemplo, y en concurso con el artículo 205. Hubo condenados por incumplir este decreto. Yo recuerdo algún caso que hubo condena, y también hubo un montón de casos donde se extraían testimonios porque se discutía si era el fuero federal el que tenía que intervenir, el fuero de instrucción o el fuero de la ciudad. Depende de cada fiscal o de cada juez que interpretaba, pero que hubo condenas y que hubo investigaciones y que hubo procesamientos, no tenga duda. Hubo escarnio público a algunas personas que ¿no? Desde el gobierno se encontraba supuestamente circulando sin permiso o algo así. Yo lo que puedo decir es, en los casos donde era sorprendido in flagranti delito un individuo, se le imputaba el hecho que cometía y la infracción a violar la cuarentena, que es el artículo 205 del Código Penal. Dicho esto, a mí yo no conozco el caso exactamente, no conozco los términos del acuerdo, por eso no puedo decir si está bien o si está mal lo que hace otro fiscal, no corresponde tampoco, pero pensando en abstracto, yo no me puedo imaginar cómo es ese acuerdo. Primero porque, por lo que trasciende periodísticamente, se está hablando de una reparación integral del daño, que es una figura bastante nueva en nuestro Código Penal, que el propio Código Penal, si mal no recuerdo, es el artículo 59, inciso sexto del Código Penal, dice que pone como pauta que se debe reglamentar procesalmente cómo se va a aplicar esta figura, que es nueva. O sea, no podría encuadrar en ese... No, es que el Código Procesal Federal no ha reglamentado esta figura, sí la conciliación. Por eso yo no sé si el caso está circunscrito a una conciliación, lo cual también me llamaría la atención, porque la conciliación tiene que ver con particulares. No puede haber un funcionario público. Una persona que le hurtó a otra, son particulares, primero. Y segundo, que el propio Código Federal, si mal no recuerdo, es un código nuevo, en el artículo 30, obtura cualquier beneficio de juicio, de zafar del juicio, vamos a decirlo así para que la gente entienda, de acuerdo entre partes o de suspender el juicio, deja de lado a los funcionarios. Claro. Esa es la parte que yo no entiendo, por eso tendría que ver cómo es el acuerdo para opinar. Pero pensando en abstracto, no me puedo imaginar qué es lo que se puso. Porque también hay otra cuestión. El Procurador General de la Nación, el doctor Casal, ha sacado algunas instrucciones en casos donde cuando hay involucrado un funcionario público, hay que ver bien el interés de la sociedad de que esa cuestión se ventile en un juicio. Y por lo tanto, ya no se le puede dar el juicio abreviado, la llamada probation, no se le puede aplicar una conciliación. Por eso yo la verdad que estoy pensando en abstracto, no conozco los términos del acuerdo. Pero algunos colegas suyos que me dijeron lo mismo, ¿no? Al margen de esto... Si es funcionario público no se puede llegar a este tipo de... Bueno, eso es lo que yo creo, por eso no conozco los términos del acuerdo, por eso no puedo opinar si está bien o si está mal, aunque no correspondería que yo opine sobre lo que hace un colega. Pero lo cierto es, como ciudadano, realmente esto es una cachetada a todos los que vimos lo que pasó durante la cuarentena, a todos los que nos señalaron con el dedito, a todos los que nos trataron de idiota, a los runners y a todo esto. La verdad que es una barbaridad. A mí me parece, como ciudadano, me parece que esto termina así como en la nada, pero bueno... Con plata, ¿no? Además, como... Sí, porque ese es otro tema también que habría que estudiar, porque la reparación monetaria tiene que ver muchas veces con un daño patrimonial que uno pueda haber sufrido. ¿Y qué estudio se hizo sobre la extensión del perjuicio, la extensión del daño? ¿Cuál es el estudio que se hizo para decir, bueno, un respirador está bien, o dos, o tres, o ninguno? ¿Cuál es? Yo no lo conozco. No sé en qué punto se basa para llegar a esa cifra. Claro. Y se lo podría haber investigado o imputado por el delito, no me acuerdo el artículo, no soy abogado, de haber incumplido una medida que él mismo firmó. Bueno, el artículo es creo que es el 248 del Código Penal, que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público o cuando un funcionario hace algo distinto a lo que marca la ley. Y en este caso se da la paradoja de que es un decreto que él mismo está firmando y que
parecería que él mismo estaría violando, ¿no? Se puede quedar, ¿no? Sí, claro. Vamos a hablar con Pablo Muse, que es el papá de Solange, ¿no? Fue un caso muy simbólico y emblemático de lo que le pasó a muchas personas durante el confinamiento, ¿no? Él quiso ir a ver a su hija que estaba muriendo de cáncer y no llegó. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a vos y a la audiencia. ¿Cómo estás? A ver, pasaron las horas, se va confirmando, ¿no? Todo esto, el arreglo del presidente, aprobado por el fiscal, todo parece indicar que el juez también lo homologaría. ¿Cuál es su reflexión, no? Estaba escuchando al fiscal Campagnoli y en realidad lo que pensamos con la familia es que el presidente debería ir a juicio y dar explicaciones, como él mismo lo dijo cuando firmó el decreto y con el dedito nos decía que que rompía la cuarentena tenía que dar explicaciones en la justicia. Y hoy le toca a él, lo arregla con nada. No es la parte económica, pues en realidad ni 100 millones, ni uno, ni 100.000 millones de dólares va a reparar el dolor que sufrimos la familia y miles de argentinos más. Sino que por una cuestión ética, el presidente debería ir a juicio y dar explicaciones adelante de un juez. El hecho de habernos mentido, de haber negado la fiesta de Olivos y echarle la culpa a la señora y después decir, bueno, sí, me equivoqué, algunas veces actúo como un ciudadano común y no como presidente. No, es el presidente y como tal tiene que dar explicaciones, no cerrar la causa con una compensación económica que realmente no existe, no debería existir en el caso de él. Pablo, después de que se conoció la historia tan conmovedora, ¿no? Y al mismo tiempo indignante de lo que le pasó con su hija, ¿algún funcionario público se comunicó con usted? No, hasta la fecha, ni del gobierno nacional, del gobierno de la provincia de Córdoba, sí, el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, se ha contactado con la familia y además ha ofrecido ayuda psicológica, porque la familia lo precisaba, y del gobierno de la provincia de Neuquén, nada. Le agradecemos mucho, Pablo. Se está escuchando cortado, pero bueno, queríamos tener su reflexión sobre esto. Un caso conmovedor con una carta que Solange dejó y en la última línea decía, hasta el último suspiro de mi vida tengo derecho, ¿no? Se conmovió. La verdad que es increíble, ¿eh? Todo lo que sucedió, todo el sufrimiento de la gente y me imagino el dolor. Ahí está la carta. Y la bronca que deben dar estas cuestiones, ¿no? Que ya de por sí la justicia es tan complicada, tan difícil de entender. Es inentendible, la verdad. Dice la carta, lo escribo porque no puedo hablar mucho. Lo que han hecho con mi padre y mi familia es humillante y muy doloroso. Acuérdense, hasta el último suspiro de mi vida tengo mis derechos y nadie me los va a arrebatar. Vamos a un corte muy breve y seguimos con José María Campagnoli y tenemos más. Vamos a volver a mostrar esa prueba que complica a Hugo Moyano y los bloqueos. ¿Recibe la plata de los bloqueos? Parece que sí. Publica por redes sociales. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Leo Ibáñez. Publica en redes sociales, necesito ayuda. ¿Quiénes son ustedes? Mira. Ayuden, señora. Mi hijo está internado ahí, lo chocaron a mi hijo. ¿Y dónde está mi hijo? Y no hace nada. Es un supuesto asesino, alguien que robó, alguien que fue encontrado en flagrancia, en un delito grave, no. Es un chico que estaba protestando en la localidad de Juárez, en Formosa, por la mala atención de un hospital. ¿Vos viste cómo se lo llevaron? Y además se lo llevaron detenido a 200 kilómetros, a las Lomitas. Nadie está hablando de esta causa. ¿Por qué? Porque en Formosa la causa, lamentablemente, como quedó demostrado con el sobreseimiento de Infran en el tramo de la causa Chicone, no prosperan. Contra el poder nunca prosperan.
Ahí ves, de vuelta. Estaba protestando por cómo funciona un hospital. Con Campagnoli antes hablábamos, y es cierto, hay una parte del Poder Judicial que no funciona como debiera, pero otra que sí, ¿no? Sí, sí. Y con estas cosas, lo que pasa también con Formosa, con otras provincias, donde se cumplió ese sueño acá, Santa Cruz, ¿no? De cooptar el Poder Judicial. De que no haya procurado, de que la Corte sean todos amigos. Y terminan pasando cosas como esta, ¿no? Sí, ese es el riesgo que se corre cuando un poder es anulado. Porque con sus más y con sus menos, la justicia deja... O sea, cuando un fiscal firma un dictamen o cuando un juez firma una sentencia, la firmamos, la escribimos, queda en un lugar y todo eso se puede ver, se puede revisar. Cuando se anula un poder, cuando un poder pisotea a otro, eso no ocurre. Y puede ser que a muchos quieran una justicia que avance más rápido, una justicia que dé una respuesta quizás más eficaz. Pero la justicia, en su medida, va dando algunas respuestas. Hablaba recién del caso de camioneros en San Nicolás. A ver, hay una jueza que detuvo a sospechosos de líderes sindicales. Sufrió una presión enorme. Sí. O sea, es una mujer que de un día para el otro le toca una causa en su juzgado, como este fiscal que mencionaba de Berazategui, y empieza a trabajar y a hacer las cosas de la mejor manera que puede. Y de golpe le llega un oficio del Congreso pidiéndole la causa. Sí, de la Comisión de Inteligencia. Pero bueno, Leopoldo Moro, ¿qué pasó? ¿qué tiene que ver? Después, ¿qué pasó? Le agarró un estrés, no sé qué le habrá pasado, no conozco bien el caso. Tomó licencia por estrés. Lo cierto es que viene otro juez. Y ese juez que hizo hoy, el doctor, ¿cómo es el apellido? No me sale ahora. Ramón, ahora se lo digo. De San Nicolás. Le baja la prisión preventiva. Pese a todo lo que está pasando, hay una fiscal que impulsa la acción penal, hay una jueza que detuvo, hay un juez que subroga a la jueza que detuvo, quizás por la presión que recibió, quizás por otra cuestión. Lo cierto es que... Ramón Parodi. Ramón Parodi, ahí está. El doctor Parodi dictó la prisión preventiva. La justicia está llena de jueces y fiscales que hacen su trabajo todos los días, hombres y mujeres en distintos cargos, que hacen las cosas de la mejor manera posible. Pero la justicia, el Poder Judicial, a diferencia de los otros poderes, no tiene militantes, no tiene voceros. Entonces, cuando se marcha contra la justicia, no hay nadie que marche a favor, no hay nadie que... y está muy bien que sea así, ¿eh? Está muy bien que la justicia no tenga ni militantes, ni voceros, ni nada. La justicia haga su trabajo silencioso, pero me parece que eso es un dato que muchas veces pasa desapercibido entre tanta desazón que sufre la sociedad, entre el poder político que instala, por lo menos el poder K, que instala todos los días que se trabaja. Hoy Rodolfo Tailade, el diputado nacional, dijo de la jueza que tomó licencia por tiene la cola sucia. Tiene fuero Tailade, pero ¿qué declaración es esa? No es serio. Que haga una denuncia en el Consejo de la Magistratura. Es una barbaridad. Pero bueno, el Consejo de la Magistratura también, a partir de su reforma del año 2006, vemos que han pasado 15 años y no vimos muchos resultados. Vimos jueces como, bueno, no quiero nombrar a la gente que ha fallecido, pero que tenía la verdad y seguían en sus cargos. Realmente no tuvo un resultado. Nosotros también, junto con esta agencia federal de investigaciones que soñamos en el año 2004, con Rodríguez Varela y con el doctor Quantín y con Belis, hicimos, que el otro día me lo recordaba Rodríguez Varela, también propusimos una reforma mucho menos política y con muchos menos miembros del Consejo de la Magistratura, porque decíamos que ¿por qué tiene que haber un representante del Poder Ejecutivo política, si es el Poder Ejecutivo el que nombra a los jueces? Y el Senado el que lo acuerda. ¿Por qué tiene que haber tanto? Tiene que estar equilibrado. Si se pierde ese equilibrio, todo va para atrás. Muchas gracias, Campagnoli. No, gracias a vos por invitar. La justicia también trabaja, obvio, ¿no? A pesar de lo que te digan. Un corte muy breve, ya justicia con el fiscal Campagnoli, como a pesar del discurso de este gobierno y de los anteriores, de los K, de tratar de bastardearla, ¿funciona mal? Sí.
funciona bien también. Hay una fiscal que empezó a investigar el bloqueo a una distribuidora de alimentos en San Pedro, la fiscal Viviani. Investigó y llegó a la conclusión de que había un delito que habían cometido 2 personas, una de ellas un concejal, K, en San Nicolás. El bloqueo había sido en San Pedro. Y mirá, atrás está una prueba que tal vez demuestre, la estoy tapando yo, como Hugo Moyano, mira, te la voy a mostrar, voy a venir por acá. Mirá. Esto es así. Distribuidora Rey, después de los bloqueos, las personas que iban en nombre del sindicato de camioneros le dicen, vos tenés una deuda por los aportes previsionales. Le creen, a pesar de que en los registros de la empresa no figuraba. Era también una especie de pago, una extorsión. Dan 200.000 pesos y este cheque, 109.221 pesos, páguese a sindicato de choferes de camiones, ¿no? Este es el cheque que firma el señor Rey y que entrega a una de las personas que, según la justicia, lo extorsionó. ¿Qué pasó? Hubo una presión, o fue presionada la jueza Maistegui, que tenía que decidir si iban presos o no los 2 camioneros que actuaron y cobraron o se llevaron este cheque. Esa jueza dio un paso al costado, fue por un pedido de Leopoldo Moro, que le pidió una parte del expediente, el diputado K. ¿Y qué pasó? Viviani actuó y allanó el sindicato de camioneros. Un abogado dijo ya, Pablo Moyano, creo, o Hugo, dijo, ya hubo como 1000 allanamientos acá. Bueno, mirá lo que encontraron. El cheque que se había dado en San Pedro estaba acá, en San Telmo, hablando de Santos, en el sindicato de camioneros, endosado por Pablo Villegas, que es tesorero del sindicato de choferes de camiones. ¿Qué significa? Y esto va a ser, está en el expediente y va a ser investigado de modo más profundo. Que esos bloqueos a empresas donde se les termina sacando dinero, terminan en el sindicato de camioneros, por lo menos en este caso y en otro más, la empresa Expreso Danone, donde también se encontró otro cheque endosado por Villegas. Entonces están cobrando para la corona o para el manubrio más grande del camionero Moyano. En este caso sí. En otro también. Ahora sí, voy a ir para adelante porque nos estamos yendo. Es un documento muy importante que está en el expediente y que, a pesar de las presiones K, se sigue investigando. Hay 2 personas que están con prisión preventiva y aunque están con domiciliaria, pero están presos por este caso. Quédense porque viene Bella y Bestia. Este programa fue dedicado o está dedicado a todas las personas que hacen justicia, que piden justicia y que necesitan justicia. Chau, nos vemos el martes que viene.